Juliana, ¿quién es el personaje talentosísimo invitado a las 9 de la mañana, 7 minutos, a W Radio? Tenemos hoy a Manuela Pinilla, ella es la directora de país de la organización Build Change. La organización se enfoca en darle seguridad a las viviendas no formales en Colombia. Buenos días, Manuela. Cuéntenos, por favor, sobre la misión y visión de su organización. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Les cuento que Build Change es una organización internacional sin ánimo de lucro. Nosotros vamos a cumplir 20 años de existencia y casi 10 de estar aquí en Colombia. Y como muy bien lo decías, lo que buscamos es promover que las viviendas que se construyeron de manera informal en el país y en los otros países donde trabajamos puedan ser mejoradas de manera que puedan resistir mejor, los desastres o los impactos del cambio climático. Aquí en Colombia nosotros nos enfocamos sobre todo en la amenaza, sísmica que tenemos en el país. Creo que en los últimos meses, este año, hemos visto en varias ocasiones algunos sismos que nos han hecho preguntar qué tan vulnerables realmente somos y qué tan vulnerables son nuestras viviendas, nuestras ciudades ante un terremoto. Y vimos también que un poco la respuesta a veces de las autoridades era revise si su vivienda es sismorresistente. Y la gente decía, pero pues yo cómo sé si mi vivienda es sismorresistente o no. Entonces nosotros sabemos por los estudios que se han hecho en Colombia, por ejemplo, una modelación de riesgo sísmico que hizo Bogotá en el 2018, en el que nos muestra que el 75% de las edificaciones residenciales están por fuera de la norma sismorresistente. Tenemos también otros estudios de exposición que existen, por ejemplo, para Antioquia, para Cali, su área metropolitana, y vemos que también estamos más o menos entre el 60 y el 70% de viviendas expuestas porque precisamente no se construyeron de manera formal, es decir, con la asistencia técnica necesaria, la asistencia financiera necesaria, y eso hace que sean muy vulnerables ante un potencial sismo, de una magnitud considerable. Entonces, en Build Change, un poco lo que hacemos es trabajar con los diferentes, el gobierno nacional, los gobiernos locales, por ejemplo, en Cali, Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, para brindar asistencia técnica necesaria y que se ajusten las normas, que se creen programas, que se crean capacidades para poder atender esta necesidad que tenemos, en Colombia, porque pues ante un sismo estamos viendo que realmente no estamos preparados en términos de qué tan vulnerables son nuestras viviendas. Manuela, por favor, cuéntele a nuestros oyentes sobre el decreto 1401 que se firmó el 25 de agosto del 2023. Claro que sí. Entonces estamos en un modo, de mucha celebración y mucho optimismo para el futuro, porque hemos dado unos pasos bastante grandes y bastante importantes, no solamente con este decreto, sino, también en los últimos años para poder habilitar que dentro de los programas de mejoramiento que se tienen, de vivienda, que se tienen tanto a nivel nacional como a nivel local, se puedan atender las vulnerabilidades estructurales de las viviendas, que nosotros queremos que se proteja la vida y el patrimonio de los colombianos que habitan estas viviendas informales. Entonces, hace 2 meses, el gobierno nacional firma el decreto 1401, que lo que hace es integrar un documento que se llama el documento AIS 410, que se hizo, elaboró por parte de la Asociación de Ingeniería Sísmica en conjunto con nosotros, con Build Change, y es un documento que aborda y, permite mejorar estructuralmente, reducir el riesgo sísmico de estas viviendas, pensando precisamente en las viviendas informales. ¿Y por qué esto es importante? Porque en Colombia y en realidad por lo general alrededor del mundo, cuando se escriben las normas de construcción sismorresistente, se escriben pensando en la formalidad, en viviendas que son hechas con la asistencia de un ingeniero, de un arquitecto, y las viviendas informales tienen unas lógicas distintas. Entonces, si uno va a aplicar la norma sismorresistente a las viviendas informales, no hay manera de reforzar esa vivienda, porque por temas de configuración, materiales y demás, que no es aplicable y no es sostenible ni financieramente y muchas veces tampoco técnicamente. Entonces, este documento es un documento técnico que permite por primera vez en Colombia trabajar para poder reducir el riesgo sísmico de estas viviendas y hacerlo de una manera que sea tanto financieramente como técnicamente posible. Entonces nos abre una nueva posibilidad en Colombia de empezar realmente
a reducir este déficit cualitativo a escala y de manera integral, es decir, que también se integre la protección de la vida de los habitantes de estas viviendas y su patrimonio a través de esta reducción de riesgo sísmico. Yo le tengo una última pregunta. ¿Qué inspiró la misión de esta organización? Porque pues es una misión muy bonita, pero me da curiosidad saber de dónde nació. Claro que sí. Entonces, nuestra fundadora, nosotros fuimos fundados en San Francisco, California, y nuestra fundadora es la doctora Elizabeth Hausler, y ella empezó, digamos, a hacer un fellowship en India después de un terremoto, y ahí empezó a darse cuenta, pues, un poco de qué tan expuestas estaban las viviendas que construían sus mismos habitantes, o sea, las viviendas de origen más informal, ante los desastres, que ahí también digamos que existen todos los estudios que demuestran que la mayoría de muertes, de daños suceden por el colapso de viviendas en este tipo de desastres. Ahí trabajamos en India, en Indonesia, después del tsunami, en Nepal, después del sismo, y trabajamos mucho en la reconstrucción. Cuando estábamos trabajando en la reconstrucción de Haití, los colegas de Build Change que estaban en ese trabajo vinieron a Colombia a un evento en Cali, y lo que vieron es una grandísima exposición y vulnerabilidad ante los desastres, ante un potencial sismo en este país que tiene ciudades densas, ciudades que en su mayoría son autoconstruidas, pero que también tenía una política pública y un marco normativo bastante favorable para poder mejorar esas viviendas. Entonces, aquí en Colombia comenzamos nuestro primer programa de prevención, porque no podíamos seguir yendo de país en país después de los desastres a reconstruir viviendas que pudieran haberse evitado, digamos, su destrucción si hubiesen sido mejoradas en un momento pues anterior a este tipo de desastres. Entonces, aquí en Colombia llevamos básicamente 10 años llevando este mensaje, trabajando con los diferentes actores de la cadena de la construcción de la vivienda para que le metan la mano a la vivienda que ya existe y fue construida de manera informal, porque queremos evitar todas estas muertes, daños y pérdidas económicas que pueden suceder en el caso de un terremoto aquí en nuestro país. Claro, muchísimas gracias, Manuela, y es muy alentador tener buenas noticias en medio de la crisis que se está viviendo. La felicito por su labor y estaremos muy pendientes a sus avances. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias y buen día para todos.